El chavo, como de costumbre, inventaba juegos con Kiko y la Chilindrina. Sin embargo, aquel día, algo diferente ocurrió. «Tengo una idea», exclamó Kiko con entusiasmo. «Vamos a jugar en la calle». «No», respondió el chavo, negando con la cabeza. «Tu mamá dijo que no podía salir». «Ay, ¿qué importa? Mi mamá no se va a enterar», respondió Kiko con una sonrisa confiada. La Chilindrina cruzó los brazos y miró al chavo con una expresión desafiante. «Yo digo que Kiko tiene razón. Vamos a jugar». «Pero, tu papá dijo que tampoco podía salir», insistió el chavo. «Dijo que algo malo podía pasar». «Mi papá siempre exagera», dijo la Chilindrina con un gesto desinteresado. «Vamos, Kiko». Y sin pensarlo más, ambos salieron corriendo hacia la calle, ignorando las advertencias. El chavo los vio alejarse y sintió un mal presentimiento. «Si yo tuviera papá o mamá, nunca los desobedecería», pensó. Y con el corazón acelerado, supo que debía hacer lo correcto. Rápidamente corrió hacia la casa de don Ramón y golpeó la puerta con insistencia. «Don Ramón, don Ramón», gritó con desesperación. La puerta se abrió de golpe y don Ramón apareció con una expresión preocupada. «¿Qué pasa, chavito? ¿Por qué esos gritos?» «La Chilindrina y Kiko se fueron a jugar a la calle», exclamó el chavo. El rostro de don Ramón se tornó pálido. Y sin perder un segundo, salió alarmado de su casa y corrió en dirección a la calle. El chavo lo siguió con el corazón latiendo con fuerza. En su interior, una sensación extraña le decía que algo muy malo estaba por ocurrir. Minutos después, las calles estaban más silenciosas de lo normal. Don Ramón y el chavo corrían de un lado a otro, revisando cada rincón con desesperación. «Chilindrina. Kiko», gritaba don Ramón con angustia. Y el chavo, con la respiración agitada, miraba en todas direcciones. Sabía que había hecho bien en avisarle, pero no podía evitar sentir un mal presentimiento. «Allí están», gritó de repente, señalando con el dedo. Y a lo lejos, Kiko y la Chilindrina veían, sin darse cuenta del peligro que los rodeaba. Estaban en medio de la calle, justo sobre las vías por donde pasaban los vehículos. Pero el alivio duró solo un instante. «Muchachos, salgan de ahí», gritó don Ramón, pero su voz quedó opacada por un sonido ensordecedor. Un camión enorme avanzaba a gran velocidad, con su bocina retumbando en el aire. El conductor tocaba el claxon, pero iba demasiado rápido. El chavo sintió el miedo recorrer su cuerpo. «Don Ramón», exclamó, aterrado. Y sin dudarlo, don Ramón corrió con todas sus fuerzas. Su cuerpo se movió por instinto, sin pensar en otra cosa más que en salvar a los niños. «Cuidado», gritó con todas sus fuerzas. Y en el último segundo, dio un gran salto y empujó a la Chilindrina y a Kiko fuera del camino. Pero él no tuvo la misma suerte. El impacto fue brutal. El camión pasó a toda velocidad, arrastrándolo varios metros antes de detenerse. Y un chirrido aterrador llenó el aire. Y el chavo quedó paralizado. Le había dado la garrotera. Pero por otro lado, la Chilindrina y Kiko, aún en el suelo, vieron la escena con los ojos abiertos de par en par. Y un silencio sepulcral cubrió la calle. El cuerpo de don Ramón, ya no parecía el de un ser humano. Estaba destrozado, irreconocible. Pero los dos niños no podían apartar la mirada. Y el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, como si un trueno hubiera roto el silencio, la Chilindrina soltó un grito desgarrador. Y corrió hasta él, pero ya era demasiado tarde. Y las personas que pasaban por la zona se detuvieron, formando un círculo alrededor de la escena. Murmullos y gritos llenaron el aire, pero la Chilindrina solo podía llorar desesperada sobre el cuerpo de su padre. Y Kiko no se movió. Solo miraba la escena, sintiendo un frío inexplicable recorrer su cuerpo. Después de eso, los días pasaron, pero el dolor permanecía en la vecindad. Y el funeral de don Ramón fue una de las escenas más tristes que se habían visto. Todos los vecinos asistieron. Incluso doña Florinda, con los ojos tristes y sin su habitual desprecio, permaneció en silencio. Después de todo, don Ramón había dado su vida para salvar a su hijo. Pero quienes más sufrían eran el chavo y la Chilindrina. El chavo no dejaba de pensar en don Ramón.
Lo veía como la figura paterna que nunca tuvo, el único adulto que, de alguna forma, lo protegía y le ofrecía palabras de consuelo. Pero ahora, estaba solo otra vez. Por otro lado, la Chilindrina estaba destrozada. No había dejado de llorar desde el accidente. Y la culpa la carcomía por dentro. Si tan solo no hubiera salido. Susurraba, una y otra vez. Si hubiera obedecido a mi papá, él seguiría aquí. Pero ya era tarde para arrepentirse. Y después del entierro, sus tías la llevaron lejos de la vecindad. No podía quedarse sola. Pero la Chilindrina no protestó. En el fondo, sentía que no merecía estar ahí, que no merecía seguir en el lugar donde su padre vivió y murió. Después de eso, la vecindad se quedó vacía. Kiko ya no jugaba con la misma alegría. Y aunque no lo admitiera, también extrañaba a la Chilindrina, y de cierta forma, hasta a don Ramón. Por otro lado, doña Clotilde pasaba las tardes en su casa, sin nadie a quien visitar. Y el chavo deambulaba por el patio en silencio. Y todo parecía volver a la normalidad, pero había algo que no encajaba. Era la ausencia. El vacío que don Ramón y la Chilindrina habían dejado. Y mientras en la vecindad el tiempo seguía su curso, la Chilindrina sufría en silencio. Se negaba a aceptar la realidad. Se hundía en la culpa, en el dolor, en una tristeza que no mostraba a nadie. No dormía bien. No comía. No hablaba. Y cada noche soñaba con su padre. Veía su sonrisa, escuchaba su voz regañándola cariñosamente. Pero cuando intentaba abrazarlo, él desaparecía, como si el viento se lo llevara. Y poco a poco, su mente empezó a quebrarse. Y, con el paso de los días, su condición empeoró. El peso de la culpa se convirtió en su peor tormento. Y algo dentro de ella se rompió para siempre. Después de eso, los días seguían pasando, y aunque la tristeza nunca desaparecía del todo, el chavo encontró un pequeño consuelo en las personas que aún quedaban en la vecindad. Doña Florinda, quien siempre lo trató con desprecio, cambió después de la muerte de don Ramón. Algo en ella se había ablandado. Tal vez porque don Ramón dio su vida por Kiko, tal vez porque en el fondo siempre supo que el chavo era solo un niño sin nadie en el mundo. Y aunque no lo demostraba abiertamente, comenzó a preocuparse por él. De vez en cuando le ofrecía un poco de pan con leche, aunque lo hiciera con su actitud de siempre. Toma, pero no creas que lo hago por ti. Es solo que me sobra. Pero el chavo nunca discutió. Aceptaba la comida con una sonrisa triste. Y doña Clotilde también cambió. Viendo en el chavo una especie de reflejo de don Ramón, decidió prestarle más atención. Le preparaba chocolate caliente en las noches frías y lo invitaba a sentarse en su casa cuando lo veía demasiado solo. Y Kiko, aunque seguía siendo el mismo niño mimado de siempre, también lo trataba diferente. Ya no se burlaba tanto de él. Y en el fondo, comprendía que el chavo había perdido demasiado. Sin embargo, aunque intentaban llenar el vacío, no era lo mismo. La Chilindrina seguía ausente. Y el chavo la extrañaba cada día más. Sin embargo, mientras en la vecindad la vida continuaba con su tristeza silenciosa, la Chilindrina vivía algo muy distinto. Sus tías, creyendo que con el tiempo se recuperaría, nunca notaron los cambios en ella. Nunca vieron su mirada vacía, ni su manera de fingir que todo estaba bien. Y ella no lloraba. No hablaba de su padre. No mencionaba su pasado. Pero en su interior, algo se estaba desmoronando. Y las noches eran las peores. Se sentía sola, como si estuviera atrapada en un lugar al que no pertenecía. Y así, noche tras noche, el dolor se acumuló en su corazón hasta que llegó el momento en que ya no pudo más. Así que una noche, la Chilindrina tomó una hoja y una pluma y comenzó a escribir. Pero el mensaje no era para sus tías. No era para ningún adulto. Era para el chavo. Querido chavo. Sé que tal vez nunca leas esto, pero quería escribirte. Quiero agradecerte por todo, por ser mi amigo, por hacerme reír cuando más lo necesitaba, por estar conmigo incluso cuando me enojaba sin razón. Tú fuiste como un hermano para mí. O tal vez más que eso, pero creo que nunca lo sabremos. Me gustaría que las cosas hubieran sido diferentes. Que mi papá aún estuviera con nosotros, que yo siguiera en la vecindad, que pudiéramos seguir jugando como antes. Pero ya es tarde para todo eso. No sé si alguna vez volverás a verme, pero si algún día piensas en mí, solo recuerda los buenos momentos. Y no llores, ¿sí?
Con cariño, la Chilindrina. Después de esas palabras, ella dobló la carta cuidadosamente y la dejó en su mesa de noche. Pero luego, la Chilindrina tomó su decisión final. Una decisión que acabaría con su vida. Y al día siguiente, el sol iluminaba el patio de la vecindad mientras el Chavo y Kiko jugaban como en los viejos tiempos. Y por un momento, la tristeza parecía haberse disipado. Pero todo cambió cuando un hombre de aspecto serio apareció en la entrada. Era un mayordomo de traje negro. Su presencia era extraña, fuera de lugar en la humilde vecindad. El hombre miró a su alrededor y preguntó con voz seca. Buscó al niño conocido como el Chavo. El Chavo y Kiko se acercaron, extrañados. Y sin decir más, el mayordomo extendió un sobre y se lo entregó al Chavo. Esto es para usted. Luego, sin esperar respuesta, el hombre giró sobre sus talones y se marchó. El Chavo y Kiko intercambiaron miradas de confusión. ¿Qué será?, preguntó Kiko. El Chavo no respondió. Y sus manos temblaban mientras abría la carta. Pero cuando sus ojos recorrieron las primeras líneas, sintió un vacío en el estómago. Y entonces, todo se rompió. Pi 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 pi. Su voz temblorosa dio paso a un llanto desgarrador. Kiko, asustado, le arrebató la carta y la leyó rápidamente. Pero luego, sus ojos se abrieron de par en par. Su respiración se volvió pesada. Y finalmente, él también rompió en llanto. Y las lágrimas caían sin control mientras los sollozos de los dos niños llenaban la vecindad. Minutos después, la vecindad entera se enteró de la noticia. Doña Clotilde llevó las manos a la boca, horrorizada. Doña Florinda no pudo contener el nudo en la garganta. Incluso el profesor Girafales, al enterarse, bajó la cabeza en señal de luto. Pero lo más extraño fue que nadie supo qué pasó después. No hubo velorio. No hubo funeral. La familia de la Chilindrina no dio explicaciones. Era como si quisieran borrar su existencia. Y en medio de toda esa incertidumbre, el que más sufrió fue el Chavo. Y los días pasaron, pero el Chavo no se recuperaba. Las palabras de aliento de Doña Clotilde, los intentos de Kiko por hacerlo reír, incluso la inusual amabilidad de Doña Florinda, nada funcionaba. Y el Chavo dejó de jugar. Dejó de hablar. Dejó de comer. Y en su mente, una idea oscura empezó a tomar forma. Todo fue mi culpa, pensó. Si él no hubiera dicho nada, don Ramón seguiría vivo. Si don Ramón siguiera vivo, la Chilindrina no habría caído en la tristeza. Si la Chilindrina no hubiera estado triste, no habría tomado esa decisión. Y todo eso era una cadena de desgracias que él creía haber causado. Pero claro, la realidad era diferente. Si don Ramón no hubiera reaccionado, Kiko y la Chilindrina habrían muerto ese día en la calle. Si eso hubiera pasado, doña Florinda y don Ramón, en su desesperación, quizás se habrían quitado la vida. Y el Chavo habría quedado solo de todas formas. Pero él no podía ver eso. Él solo veía la tragedia que lo consumía. Y una noche, mientras la vecindad dormía, el Chavo se levantó. Caminó en la oscuridad, con un propósito claro en su mente. No quería seguir sufriendo. No quería estar solo. No quería seguir en un mundo donde sus seres queridos desaparecían. Y así, el Chavo tomó su última decisión. Una que lo llevaría a reunirse con su familia perdida. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.